Cuando usan a tu país como ejemplo de lo mal que puede acabar una nación, es porque algo anda bastante mal. Este es el caso de Venezuela, país del cual varios de ustedes me pidieron que hablase. Ahora bien, aquí les traigo dicho video. Este país me recuerda un poco a mi México, y me refiero a esto por el potencial que tiene para ser una gran nación, pero que por factores socioeconómicos no lo logra. Es como el estereotipo viviente de toda Latinoamérica, un país pobre e inseguro, con potencial económico. En fin, no por nada es catalogado como uno de los países más horribles para vivir en América en general. Digo esto por ser uno de los países más ricos en yacimientos petroleros, lo cual le dota de un potencial económico bastante envidiable, como los demás países árabes. Pero más adelante analizaremos económicamente el fracaso de Venezuela. Pero primero debemos analizar su contexto histórico para darnos una idea de lo que es y fue Venezuela. En fin, aquí vamos. Remontándonos en las épocas del virreinato, vemos una Venezuela siendo colonia del Imperio Español, siendo una tierra rica en metales preciosos, siendo exportado rumbo a España. Pero como sabemos, un pequeño francés con complejo de Age of Empires estaba tratando de conquistar el mundo y entró en conflicto con España, dejando vía libre a los criollos para independizarse. Es donde Bolívar logra instaurar la Gran Colombia, y de esta surge Venezuela tal cual la conocemos. En sus primeros días, el país se enfrentó a una crisis alimentaria y pobreza extrema, acompañado de dictaduras que en vez de hacer prosperar al país, lo empobrecían. Durante estos cambios de dictaduras, algún tipo random escarbando descubrió el oro negro, y con esto uno de los recursos más útiles para Venezuela, el cual le trajo bonanzas y prosperidad, pero eso no quitó que múltiples malos gobiernos siguiesen en el poder. Esto hasta que surge un personaje bastante importante, Hugo Chávez, quien casi copiándose de Cuba prometía hacer el cambio, las promesas que la izquierda traía, con un plan socialista que le brindaría al pueblo las mismas oportunidades, el cual terminó funcionando bastante bien, ya que durante esta época el precio del petróleo subió bastante, dando un respiro económico al país y dando simpatizantes a Chávez, el cual fue reelegido en 2007, pero es aquí donde Chávez se enfrenta a un enemigo bastante poderoso: Estados Unidos, quien como sabemos es de bastante cuidado. En fin, él les pone un bloqueo anti-yanquis, lo cual enfureció al gigante americano, quien lo tendría en la mira hasta hoy en día. Chávez muere y quien lo precedería sería el que terminaría de dar el clavo en la tumba de Venezuela: Nicolás Maduro. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Pero yo me le quedé viendo y también le silbé. Pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Entregaremos gratuitamente 35 millones de libros y de libras. Llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí, para que me muera en un día, no, para enfermarme en el transcurso de los meses que están por venir. Me quedo callado, tengo que denunciarlo y enfrentarlo. Ellos no lo van a lograr, tengan la seguridad que no van a lograrlo, porque yo voy a vivir muchos años y voy a ser presidente de este país por muchos años también. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh shit, here we go again. Junto al pueblo de Venezuela, tengan la seguridad de eso. Y es una de las series que más le gusta a los niñitos chiquitos, ¿verdad, Emily? A los niños chiquiticos les gusta el Hombre Araña y hacen así para lanzar, ¿cómo se llama? El arañazo. Porque atrae, pues son cómics que atraen las figuras, los colores, los movimientos. Yo me pongo a pensar cuántas miles de horas de violencia tendrá un muchacho al final, estimulado en el consumismo y la violencia,
cuando agarra una 9 milímetros y sale a matar. Si yo le entregara una 9 milímetros a cualquiera de ustedes sería capaz de darle un tiro a alguien, ¿verdad? Porque su corazón, su mente, 5 años, 1,5 millones, entre músicos y músicas del sistema juvenil, multiplicarlo, así como Cristo multiplicó los peces. Queremos debatir la nueva ley de universidades. Es una deuda histórica para ¿Cómo es el tema? Te confieso que no estoy actualizado sobre ese tema. ¿Qué pasa con la ley de universidades? ¿Dónde está paralizada? Es vieja, es del año 1970. Bueno, porque en todo caso si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. A los anclas del CNN cuando vean esto, sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela. Fascista. Este sujeto, que gusta de los panes con sabor a nepe, no tenía el carisma ni habilidades de Chávez, lo cual le dio el poder a los opositores políticos de él mismo para causar caos en Venezuela, y este, al no poder controlarlo, deja al país sumido en una pobreza preocupante que sigue vigente hoy en día, lo cual nos lleva al siguiente punto. Para entender el por qué Venezuela está en crisis, basta con ver sus fuentes de ingresos. Como mencioné anteriormente, Venezuela depende de las exportaciones petroleras, y cuando haces que tu economía dependa de un solo recurso, cometes un error bastante grave. Algo que se puede intuir fácilmente sin ser un economista. El no diversificar su economía condenó a Venezuela. En fin, durante el mandato de Maduro se dio un bajón en el valor del petróleo, lo cual, sumado con las crisis internas de los opositores a Maduro, hizo el cóctel perfecto para dejar al país en malos términos. Y como mencioné anteriormente, Estados Unidos, al ser enemigo de Venezuela, privaría al mismo del financiamiento internacional, dejando una crisis en productos preocupante. Ahora, sabiendo el contexto político-económico de Venezuela, hablemos del por qué no es un lugar bonito para vivir. Y es que, a diferencia de otros lugares vistos en este canal, aquí la dictadura impuesta no es tan agobiante como Norcorea o Eritrea. El problema aquí es que la economía está por los suelos. La inflación hace que los bolívares no alcancen para productos de primera necesidad. Tan solo basta con ver el bolívar frente al dólar, donde el bolívar tiene un frustrante valor de 309.459.144.368.03 bolívares venezolanos. Ahora imagina que el salario mínimo de Venezuela es de 392.546 bolívares mensuales, lo cual realmente no alcanzan para nada. Y si de todas formas alcanzaran, no hay variedad en los supermercados para satisfacer la demanda de la población. Y hablando de carencias, los servicios públicos son malísimos. Cortes de luz diarios y longevos, logrando abarcar incluso días. Cortes de agua y mala calidad en la misma. Bien recuerdo el testimonio de amistades que han viajado ahí, de las precarias condiciones de vida en Venezuela, como el reutilizar agua para bañarse y limpiar trastes o lavar ropa, y ni hablar del internet, el cual es un lujo para unos cuantos, y en caso de tenerlo probablemente sea de mala calidad. No por nada ostenta el último lugar en toda América en velocidad de internet, solo estando arriba de algunos países africanos. Pero eso no es mucho que decir.
Así que si te quejabas del lag o el alto ping, es de agradecer no ser un joven venezolano. Cosas tan comunes en otros países de LATAM como el gas son escasos en Venezuela, obligando a gente a cocinar con leña o, en su defecto, pagar cantidades insanas por un tanquecito en el mercado negro. Y además del gas, también la gasolina. Imagina ser uno de los países más ricos en petróleo y no tener gas ni gasolina. ¿Y la educación? Tan solo basta con saber que muchas universidades están colapsadas y en general la calidad educativa es bastante baja. También es de recalcar el inhumano servicio médico, donde hacen falta bienes básicos como antirretrovirales para los enfermos de VIH, insulina para las personas diabéticas, antibióticos y un largo etcétera de medicamentos que alargarían más este video, algo que el propio gobierno reconoce. Ahora combina esto con el COVID, nos da como resultado un desastre sanitario bastante preocupante. No por nada, Venezuela la pasó mal durante la pandemia y que afecta también al proceso de vacunación. Así que tenemos muchos aspectos en la calidad de vida de Venezuela que es de preocuparse. Y si la calidad horrible de vida no era suficiente, triplica el mal de Latinoamérica en general por 3 y tienes el siguiente punto. Vivir en un país donde la gente muere de hambre, no poseen bienes básicos y en general las condiciones de vida se comparan con las de la edad de piedra, hace pensar que la gente haga lo que sea para sobrevivir, dando paso a la delincuencia. Salir a la calle con un teléfono de gama alta o con mucho dinero es un peligro bastante preocupante, ya que los asaltos están a la orden del día, al igual que caminar en la noche en lugares peligrosos y solitarios, un riesgo que no vale la pena correr, más si eres un turista, ya que son los blancos más solicitados. Y dirá la audiencia latina, pero eso es diario en mi país. Y sí, son medidas que igual yo aplico, pero como mencioné anteriormente, en Venezuela son vitales. Y hablando de delincuencia, conoce a Petare, uno de los barrios más peligrosos de Venezuela, un lugar donde convergen casi 1 millón de personas y donde se cuece una violencia preocupante. No por nada, Venezuela ranqueó en el segundo lugar de los países más peligrosos del mundo en 2003. Un dato quizá viejo, pero no es un parámetro de lo violento que puede llegar a ser. Petare no le pide nada a una favela brasileña, y que al igual que estas, dentro encuentras de todo, malandros, narcotraficantes y en general de todo. Vivir por ahí definitivamente no es nada bonito, ya que no sabes si el siguiente en ser balaceado seas tú, donde tú o tus hijos tengan como mayor aspiración volverse pandilleros y morir, un lugar del cual es de agradecer no vivir. Y nos muestra un parámetro de las otras caras de Venezuela. Y se preguntarán, ¿dónde está la policía? Bueno, decenas de detenidos se han contabilizado en todo el país. Como en otras partes de Latinoamérica, la policía más que ayudar a mejorar la situación, la empeora. No es bueno generalizar a todos, pero la brutalidad policial en dicho país es preocupante. La FAE, el cual son las siglas de Fuerzas de Acciones Especiales, son una unidad de la Policía Nacional creada por Maduro, la cual acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales, las cuales se basan en ejecuciones a opositores políticos a Maduro. Hay casos como el de Eva Leal, quien fue brutalmente agredida por resistirse a dar un soborno a una policía. ¿Por qué? Solo por querer grabar cuando le cobraban ilegalmente para dejarla pasar a su casa en Macuto. María de los Ángeles Palmera, así fue identificada la guardia que le pegó a la abogada en aquel día, quien le dejó heridas preocupantes en la cabeza, le despojó de su teléfono celular y la arrestó. Circuló un video en redes sociales donde se observa la presencia de uniformados y a la ciudadana Eva Leal en el piso, visiblemente afectada por la herida, algo que indignó a la población en estos medios digitales, un caso que sucedió casi paralelamente al de George Floyd en Estados Unidos. Una muestra de la brutalidad policial de Maduro contra la ciudadanía, y la cual muchos tachan de dictadura. Casos como este abundan en Venezuela, principalmente reporteros silenciados al tratar de destapar la verdad en Venezuela, o aquellos que se opongan a la autoridad. Una verdadera lástima que aquellos que protejan a la ciudadanía la ataquen. Que aquellos que busquen cambiar la situación del país
sean silenciados. Lo cual nos lleva al siguiente punto: la supertensa situación política del país. ¿Se acuerdan de Estados Unidos? Algunos lo culpan de la crisis en Venezuela. Prueba de ello son los diversos reportajes con imágenes trucadas de diversos conflictos. Es un tema bastante tenso y polémico, que dejo a consideración de cada quien. Porque como sabemos, Estados Unidos se pone salvaje cuando ve petróleo. Lo más curioso es que en la actualidad, 2021, año en el que fue publicado dicho video, Maduro oficialmente no es presidente de Venezuela, sino Juan Guaidó. No, ese no, sí, ese sí. El cual es considerado por Estados Unidos como el presidente actual de Venezuela. Un tema bastante complejo que me gustaría abarcar a fondo en otro video. Pero para no alargar mucho diría que actualmente Venezuela se encuentra en una disputa política entre izquierda de Maduro y la derecha de Guaidó. Pero no quita que muchos venezolanos busquen huir del país, huir de una nación cada vez más oprimida por gobiernos internos y externos. Un país donde las condiciones de vida humanas decentes son un lujo. Un país agonizante donde un payaso controla la política. Solo espero que la situación algún día llegue a mejorar para Venezuela, un lugar hermoso y lleno de vida, con gente agradable y potencial en muchos sentidos, o en su defecto, lograr huir de un país en miseria y delincuencia con malos gobiernos. En fin, yo soy Taco Misterio, dale. Recuerdo aquel amor que fue pasión, el suave titilar que ayer yo vi en tu dulce mirar.